Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que ustedes estén viendo este video. Bienvenidos a la clase número 1, donde ya vamos a empezar con el temario. Y la primera unidad del temario de nuestro curso habla sobre la teoría de conjuntos. Bien, por eso set theory. En inglés conjunto se dice set y teoría se dice theory. Set theory. Bien, a lo largo del curso voy a tratar de incorporar muchos términos, tanto en inglés como en español, para que nos vayamos habituando. Esto lo hago para que ustedes se vayan acostumbrando debido a que muchas veces vamos a tener que consultar información en artículos científicos y muchos de los artículos científicos que se escriben fuera de los países en donde no se habla inglés y español, pues se traducen al inglés y es así como nosotros podemos comprenderlo si es que no hablamos chino, japonés, árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, además de que pues muchas veces cuando vamos a tomar un curso de inglés, en esos cursos de inglés nos enseñan un inglés a lo mejor conversacional, pero son pocos los cursos que se enfocan a un inglés técnico o más específico a un inglés en el lenguaje matemático. Ustedes como científicos van a tener que consultar muchísimos artículos y muchos de los artículos van a tener siempre el resumen en inglés. Y en ese resumen, si no comprendemos alguno de esos términos, claro, en el momento podemos sacar un diccionario o sacar nuestro teléfono y traducirlo, pero no hay como poder tener esa habilidad de, aunque sea a nivel de lectura, comprender todo lo que está ahí escrito. Bien, pues comencemos. Me di la tarea de buscar la definición de un conjunto y según Google, un conjunto es una agrupación de personas, animales o cosas consideradas como un todo homogéneo sin distinguir sus partes. Es decir, de todo lo que existe, cuáles son las cosas, las personas o los animales que tienen propiedades similares sin que se pueda distinguir entre sus partes. Bien. Ya en un lenguaje matemático muy específico, Cantor, que es el padre de la teoría de los conjuntos, define un conjunto como una colección en un todo de determinados y distintos objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento llamados los elementos del conjunto. Es decir, tienes todas las cosas, vivas o no vivas, en el universo. A todas esas cosas las vamos a agrupar dependiendo de según nuestra percepción, aquellos objetos que tengan propiedades que se puedan distinguir. Y hay todos esos cosas o esos objetos que podamos caracterizar, le vamos a llamar elementos de un conjunto. Después de que Cantor creó esta definición entre 1874 y 1897, muchos años después se han creado otras definiciones que han quedado un poco más claras que la definición de Cantor. Por ejemplo, en el 2005, Rodríguez y compañía de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM lo definen como una colección o agrupación de elementos perfectamente bien definidos y diferenciados dentro de un todo. Nuevamente, tengo todas las cosas y todos los animales y los seres humanos vivos, incluso hasta no vivos podría ser. Tengo todas las cosas del universo. Ahora, de todas las cosas que en el universo, yo voy a empezar a caracterizarlos. Entonces, voy a ver que esas características estén bien definidas y diferenciadas dentro de todas las cosas que existen en el universo. Y esas agrupaciones que yo voy a estar haciendo de cosas que estén bien definidas, les voy a llamar conjuntos. Por ejemplo, los estudiantes inscritos en el grupo 1109 de Matemáticas 1 de Química Farmacéutico-Biológica en la FE Zaragoza ahí me equivoqué, es la Universidad Nacional Autónoma de México. Esos forman un conjunto. Entonces, el universo sería todos los estudiantes de México, por ejemplo, ¿no? O todos los estudiantes de la UNAM. Pero vamos a ir definiendo y tiene que quedar bien definidas las características del conjunto que yo voy a formar. Tiene que cumplirse que sean estudiantes de la UNAM, tiene que cumplirse que sean estudiantes de QFB de la FE Zaragoza y que estén inscritos en el grupo de Matemáticas 1, en el grupo 1109, que no estén en otro grupo, el 1109. Ese es un ejemplo de un conjunto. El hecho de que nada más seas estudiante no significa que va a entrar dentro de este conjunto. Tiene que cumplir con todas estas características porque está bien definido.
Bien, ejemplo número 2. El conjunto de todos los elementos alcalino-térreos. Bueno, tengo aquí la tabla periódica. Yo sé que los elementos alcalinos son los que están en el grupo, en la familia 1. En la familia 2, 2A, voy a tener berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Esos son los alcalino-térreos. Entonces, estos 6 elementos son los elementos del conjunto alcalino-térreos. Tengo las características bien definidas. Ejemplo número 3. ¿Lo reconocen? Adultos mayores a 65 años que han recibido la vacuna contra el SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer. Bien, entonces tenemos a todas las personas del mundo. Ese es el universo. De esas personas vamos a clasificarlos, los que son mayores a 65 años y los que son menores a 65 años. Y nos vamos a quedar con el conjunto de los mayores de 65 años. Ya que tengo ese conjunto, ahora voy a ver quiénes han recibido la vacuna contra el coronavirus. Ok, entonces hago otra clasificación, otro subconjunto. Después de eso veo de los que ya están vacunados y que son mayores de 65 años, quiénes recibieron la vacuna de Pfizer o quienes recibieron una que no sea de Pfizer, Moderna, por ejemplo. Ok. Entonces, ese es un conjunto que yo estoy definiendo y está bien definido por estas características que se están implementando. Esto es muy importante cuando a ustedes les toque diseñar sus propios experimentos, van a tener que ver criterios de inclusión y de exclusión. ¿Quiénes entran dentro del estudio? ¿Quiénes no van a entrar dentro del estudio? ¿Quiénes van a ser, cuáles van a ser los elementos que voy a estudiar dentro de este conjunto y quiénes son los elementos que no van a estar? Bien, ahora sí, vamos a ver los requisitos que se necesitan para formar un conjunto. Ya medio los mencionamos, pero vamos a definirlos bien. Número 1, es necesario agrupar o coleccionar a los elementos de una manera que esté bien definida, como ya lo dijimos. El ejemplo que tuvimos fue los adultos mayores a 65 años que han recibido la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. Si la persona tiene 64 años y medio, no entra dentro de este conjunto. Si la persona recibió la vacuna de Moderna, tampoco entra dentro de este conjunto. ¿Por qué? Porque nos interesa, por alguna razón o por lo que ustedes quieran, estudiar o clasificar solamente a las personas que recibieron la vacuna contra Pfizer, pero no contra Pfizer, perdón, contra el coronavirus, pero que sea de la marca Pfizer y que sea mayor de 65 años. Requisito número 2. Ningún elemento del conjunto se debe contar más de una vez. Si un elemento se repite, se debe quitar. Ejemplo, los estudiantes inscritos en el grupo 1109 de Matemáticas 1 de Química Farmacéutico-Biológica en la FE Zaragoza. Nosotros sabemos que no va a haber dos veces el mismo estudiante dentro de un conjunto. Donde sí podría haber que se pudieran repetir, a lo mejor si yo digo, vamos a suponer varias muestras de los elementos alcalino-térreos, ¿no? Entonces, si yo quiero definir, solamente para definirlos, yo no puedo escribir dos elementos alcalino-térreos dos veces, o más bien un elemento no lo puedo escribir dos veces porque si no se estaría repitiendo. Y no tiene caso nombrarlo dos veces. Simplemente con una vez que lo mencione es más que suficiente. Y número 3, el orden en que se enlistan los elementos no tiene importancia. El conjunto de todos los elementos alcalino-térreos. Yo lo puedo escribir como berilio, calcio, bario, magnesio, estroncio y radio. Realmente para definirlo, no importa en qué orden lo esté poniendo, nada más estoy diciendo que esos son los elementos que pertenecen a este conjunto de los alcalino-térreos. Claro que si los ordeno, pues se va a ver mucho mejor, se va a ver más bonito. A lo mejor por estética lo quiero acomodar así, pero eso no significa que deba estar en un orden específico, a menos que el estudio así lo requiera. Ahora sí, ¿cómo voy a representar conjuntos? Ya dijimos conjuntos muchas veces, pero bueno, ok, ¿y cómo lo represento? Número 1, un conjunto se denota con las letras mayúsculas del abecedario, A, B, C, D, E, F, G, y así, etcétera, hasta la Z. Bien, ¿puedo tener más conjuntos que las letras del abecedario? Sí, por supuesto, pero en un estudio
es muy difícil que tú tengas tantos conjuntos como letras en el abecedario. Por eso, por convención, se ha elegido que las letras del abecedario sean las que se utilicen para denotar los conjuntos. Bien, entonces yo puedo decir el conjunto A, el conjunto B o el conjunto C y después definirlos. Número 2. Los elementos de un conjunto se colocan entre llaves y se separan por comas. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y número 3, los elementos de los conjuntos se representan con símbolos numéricos, letras minúsculas, muy importante que sean minúsculas del abecedario y la combinación de las dos. Por ejemplo, aquí yo tengo el conjunto A. El conjunto A es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Es decir, a los dígitos que nosotros utilizamos en el sistema decimal. Bien, el conjunto se llama A y está compuesto por, aquí tengo las llaves y las llaves me están encerrando a los elementos que pertenecen dentro de este conjunto. El conjunto B, por ejemplo, el conjunto B se compone de las vocales A, E, I, U. El conjunto C, por alguna razón el conjunto C se compone de la palabra casa, de la expresión algebraica 4x, 2b y de 3 asterisco. ¿Por qué? No sé. Simplemente así se está definiendo en este estudio. Bien. Así es como yo los voy a poder representar de manera literal y de manera gráfica los voy a poder representar con un diagrama de Venn. Donde un diagrama de Venn simplemente va a ser un rectángulo y dentro de ese rectángulo voy a tener círculos y cada círculo me va a representar un conjunto. Aquellos elementos que estén solamente en un círculo significa que solamente cumplen con las características de ese conjunto. Por ejemplo, este conjunto rojo es el conjunto P, este conjunto amarillo es el conjunto C y este conjunto rosa es el conjunto J. Este 1 significa que está en esa parte donde están intersectados esos dos círculos, significa que cumple con las características del conjunto C y las características del conjunto J. Igual el 0 comparte las características de C y P y este 0 comparte las características de J y P. Y este número 7 que está en medio significa que cumple con las características de los tres conjuntos, por eso se intersecta en esos tres. Y el número 6 que está afuera de este conjunto, pero dentro del cuadro, significa que pertenece al universo, pero ese 6 no cumple con las características de estos círculos. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos conjuntos? No lo sabemos. Este simplemente es un ejemplo. Ahora sí, ¿cómo puedo yo describir los conjuntos? Vamos a tener dos maneras, por descripción o intención o por extensión. Cuando uno dice que el conjunto está por descripción, estamos mencionando una regla que nos va a permitir encontrar todos los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, el conjunto A es igual a X, tal que X es un elemento alcalino térreo. Así es como se escribiría por descripción. Es decir, estamos diciendo que A va a ser igual a todas las X tal que X sea un elemento alcalino térreo. Entonces, si es un elemento alcalino térreo, va a entrar dentro del conjunto A. Ejemplo B. B es igual a X tal que X es una persona mayor a 65 años que ha recibido la vacuna contra el coronavirus. Punto. Aquí, por ejemplo, no se están especificando la marca de la vacuna, simplemente con que sea mayor de 65 años y que haya recibido la vacuna contra el SARS coronavirus, ya entra dentro del conjunto B. Eso es por descripción. Pero si estos mismos los queremos escribir por extensión, entonces si A es igual a X, tal que X es un elemento alcalino térreo, entonces A va a ser igual a berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Por descripción y por extensión. Es el mismo conjunto, nada más que lo estoy expresando de manera diferente. Si yo quiero expresar este conjunto B por extensión, entonces tengo que escribir todas las personas mayores a 65 años y que hayan recibido la vacuna contra el coronavirus. Pongo puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque son ya un montón de personas que han recibido la vacuna.
al día de hoy, martes 23 de febrero, ya habrán muchas personas que han recibido esa vacuna. Precisamente por eso es importante que haya estas dos formas de describirlo. Aquí me tardé mucho escribiendo esto. X tal que X es un elemento del craniotéreo. Es más rápido escribir estos 6 elementos porque porque son cortos, ¿no? Es simplemente escribo los 6 y listo. Pero en este caso, si yo quiero escribir este conjunto por extensión, pues me voy a tardar mucho. Es más fácil si simplemente creo una reglita en donde esa reglita me incluya a todos los elementos que pertenezcan a este conjunto. ¿Bien? Ok, ahora voy a tener conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Bien, conjuntos finitos, cuando todos los elementos se pueden contar uno a uno hasta alcanzar el último de los elementos que lo forman. Por ejemplo, el conjunto A, X tal que X es un elemento alcalino térreo, es finito. Yo ya sé que en este simplemente voy a tener 6 elementos, punto, se acabó, no hay más. O el conjunto C, donde el conjunto C está compuesto por las vocales A, E, I, O, U. Hay 5 elementos y punto, fin, se acabó. Los infinitos, cuando no se conoce el último elemento que lo forma. Bien, por ejemplo, el B, X tal que X es una persona mayor a 65 años que ha recibido la vacuna contra el coronavirus. Aparentemente este conjunto pudiera ser finito, ¿no? Porque sí, es cierto, al día de hoy solo hay un número finito de personas que han recibido la vacuna. Pero eso no significa que hasta hoy ya se terminó, ya el que recibió su vacuna, qué bueno, y el que no ya chupó faros, ¿no? No. Esto significa que el día de mañana siempre voy a estar adicionando uno más, y uno más, y uno más. Y después pasado mañana otro, y otro, y otro. Y cada vez voy a estar adicionando más elementos a este conjunto porque cada día van a haber más personas que se estén vacunando contra este virus. Y no es nada más de, ya vacuné a toda la población y listo, ya, nunca más se va a volver a vacunar. No, porque nosotros sabemos que este virus va a evolucionar. Es más o menos lo que pasa con el virus de la influenza. Va evolucionando, van saliendo nuevas cepas y pues cada año hay que sacar o hay que introducir una nueva vacuna para atacar a las nuevas cepas de este virus. Ya la Organización Mundial de la Salud ya declaró que el coronavirus ya es una enfermedad endémica, es decir, ya se quedó con nosotros para siempre, así como la influenza, ¿no? Desde que entró la influenza no se ha podido erradicar y no se ha podido erradicar por la evolución que hay de estos microorganismos. Otro conjunto que es infinito es el conjunto D, que es igual a Y, tal que Y es un número primo. El semestre pasado ustedes vieron números primos, ya sabemos que los números primos son los números que solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre uno de manera exacta. No hay un número finito de números primos. Sí es cierto que entre más vas avanzando y vas encontrando números finitos, cada vez están más distanciados el uno del otro. Pero hay un número infinito de números primos. Por eso entra dentro de esta clasificación. Ahora bien, vamos a ver un conjunto especial que se llama el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que no va a tener elementos. Existe una regla para este conjunto o para los conjuntos que son vacíos, pero no van a tener ningún elemento dentro de ese conjunto. Y hay que tener mucho cuidado. El hecho de que un conjunto sea vacío no significa que sea igual a cero. Porque 0 es un número, 0 sí existe, 0 puede formar parte de un conjunto. Y el conjunto vacío es aquel que no tiene nada, ni un 0 tiene adentro de él. Bien, por ejemplo, el conjunto E es igual a Z, tal que Z sean los perros que hayan fallecido por coronavirus. Al día de hoy no hay ninguna evidencia en donde podamos nosotros ver que un canino ha fallecido por coronavirus. Hasta donde se sabe, los caninos son inmunes al coronavirus. Bien, entonces este conjunto es vacío, no tiene ningún elemento, no es igual a 0, es vacío. Y F, W tal que W sea mayor a 10 y que W también sea menor a 7, es decir, un número que sea
menor que 7, pero al mismo tiempo mayor que 10. ¿Cuál? Ninguno. No existe. Por lo tanto, ese también es un conjunto vacío. Ahora sí, vamos a señalar algunas propiedades de los conjuntos. Bien, la primera que vamos a mencionar es la de pertenencia. Cuando se relaciona a un elemento con el conjunto al cual pertenece, se utiliza el símbolo de pertenencia, que es este que tenemos aquí. Ese simbolito se abrevia y se dice que es pertenece o que es elemento de. Por ejemplo, si tengo yo que el elemento A es litio, sodio, potasio, rubidio, ceso y francio, que son los elementos alcalinos, y que el conjunto B va a ser los alcalino-térreos, entonces, pues nosotros sabemos que calcio no es un elemento del conjunto A, porque el calcio no es un elemento alcalino, es un elemento alcalino-térreo. Por lo tanto, se dice que calcio no pertenece al conjunto A. Así se dice y así se abrevia. Rubidio, en este caso, no es un elemento del conjunto B. No es un elemento del conjunto B porque el conjunto B son los elementos alcalino-térreos. Y el rubidio no es un elemento alcalino-térreo, es un elemento alcalino. Por lo tanto, rubidio no pertenece a B. Litio, por ejemplo, ese sí. Litio sí pertenece al conjunto A. Berilio, por ejemplo, sí pertenece al conjunto B. Porque litio es un elemento alcalino y ya es el conjunto de los elementos alcalinos. Y berilio es un alcalino térreo y pertenece al conjunto de los alcalino térreos, B. ¿Okay? Ahora, cuando yo tengo dos conjuntos que son iguales, entonces simplemente lo voy a poner como A es igual a B. ¿Cómo es que yo puedo tener dos conjuntos que sean iguales entre sí? Bueno, pudiera ser que a lo mejor en México se está realizando un estudio en donde ese estudio incluye a las personas mayores de 65 años que han recibido la vacuna contra el coronavirus de la marca Pfizer. Y al mismo tiempo en España también se está realizando un estudio en otra universidad y a lo mejor no tiene nada que ver con el estudio que se está haciendo en México, pero uno de los conjuntos que están haciendo en España son las personas mayores de 65 años que han recibido la vacuna contra el coronavirus de la marca Pfizer también. Entonces yo tengo dos estudios. Terminan esta experimentación, cada uno de los institutos de investigación lo publica, a lo mejor y en dos revistas totalmente distintas. Es el mismo estudio, nada más que en poblaciones diferentes. Pues los dos tienen el mismo conjunto, los dos tienen la misma población estudiada. Por lo tanto, si yo defino que A es el conjunto en México y B es ese mismo conjunto, pero en España, cumplen con las mismas características, entonces A es igual a B. Claro que aquí pues tendríamos que ver a lo mejor parte de la genética de la población mexicana, que podría reaccionar diferente contra alguna vacuna, mismo con la población española, pero si nada más se va a definir cada uno de estos conjuntos como el conjunto de las personas mayores de 65 años que han recibido la vacuna contra el coronavirus marca Pfizer, entonces el conjunto A y el conjunto B son los mismos. Ahora, si dos conjuntos son iguales, esto equivale a decir que realmente pues no se tienen dos conjuntos, sino que nada más es un mismo conjunto con nombres diferentes. Bien, inclusión. ¿Qué significa inclusión? Hay dos tipos de inclusión. Va a estar la inclusión propia y la inclusión impropia. Vamos a leer qué es la inclusión propia. Si A y B son dos conjuntos, tales que A es un subconjunto de B, y B tiene por lo menos un elemento que no es miembro de A, entonces la relación es una inclusión propia y se simboliza con A incluye propiamente a B. Es decir, por ejemplo, yo voy a tener aquí elementos. El rosa es el conjunto A y aquí voy a tener A, B, a lo mejor C y D.
Pero con que B tenga un miembro o un elemento que no sea de A, vamos a llamarle Z. Si yo tengo esto, entonces esto ya es una inclusión propia. A está incluido en B y de manera propia. Pero si yo no tuviera este elemento C, entonces la inclusión sería impropia. Porque se dice que para dos conjuntos A y B, la proposición A es inclusión impropia de B, significa que todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B, sin que haya un elemento más que solamente le pertenezca a B. Ahora, la cardinalidad de un conjunto. La cardinalidad de un conjunto simplemente te va a decir cuántos elementos hay en un conjunto. Por ejemplo, en el conjunto A, donde X es un elemento, A es igual a X tal que X es un elemento alcalino térreo, pues sabemos que son 6 los elementos alcalino térreos. Entonces, la cardinalidad de A es igual a 6, porque son 6 los elementos que hay dentro de este conjunto. Ahora, B, X, tal que X es una persona mayor a 65 años que ha recibido la vacuna contra el coronavirus, pues la cardinalidad de este conjunto es infinito, porque hay un número infinito de elementos en un conjunto. Ahora, ¿cuál sería la cardinalidad del conjunto? Vamos a llamarlo, ya no me acuerdo cómo lo llamamos, pero vamos a decir del conjunto G. Es igual a X tal que X es igual al número de perros que han fallecido por coronavirus. Bueno, sabemos que G es un conjunto vacío. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de G? 0. Ahora sí se dice que su cardinalidad es 0. Esto no es lo mismo que G es igual a 0. Aguas. Si yo lo escribo así, este no es un conjunto vacío. Eso sería incorrecto. Y es incorrecto porque un conjunto vacío se tiene que denominar así. Pero la cardinalidad de un conjunto vacío sí es igual a 0, porque hay 0 elementos dentro de este conjunto. Bien, ok. Ahora, conjunto de partes o la potencia de un conjunto. La potencia de un conjunto simplemente nos va a decir cuántos subconjuntos yo puedo formar con los elementos de un conjunto. Por ejemplo, yo tengo el conjunto A. Bien, es igual a la letra A, la letra B y la letra C. Ahora, si yo quiero formar subconjuntos con estas tres letras, pues yo puedo juntar solamente la letra A, solamente la letra B, solamente la letra C. Esos ya son tres subconjuntos de este mismo conjunto. Ahora, yo puedo tener A con B, puedo tener A con C nada más, puedo tener B con C y tengo otros tres subconjuntos. Pero adicionalmente, las tres como tal pueden ser un subconjunto de este mismo conjunto. Y el conjunto vacío también puede ser un subconjunto de este conjunto. Es decir, todas las posibles combinaciones que yo pueda hacer con todos los elementos que yo tengo dentro de un mismo conjunto, a este se le va a llamar como potencia de este conjunto o conjunto de partes. ¿Y cómo yo puedo calcularlo sin tener que desarrollarlo todo? Con esta formulita, 2 a la n, donde n es el número de elementos que hay en un conjunto. Por lo tanto, la potencia del conjunto A yo la puedo calcular como 2 a la tercera potencia. ¿Por qué a la tercera potencia al cubo? Porque yo tengo tres elementos. Por lo tanto, el conjunto A, la potencia del conjunto A es igual a 2 al cubo y eso es igual a 3. Bien, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la potencia de los elementos alcalino-térreos, si el conjunto B lo defino como los alcalino-térreos, X tal que X es un alcalino térreo. Para calcular la potencia es 2 a la... ¿Cuántos tenemos? 6. Entonces, si yo lo calculo 2 a la sexta, entonces voy a poder encontrar la potencia de el conjunto B, que es igual a X tal que X es un alcalino térreo.
Ok, ahora sí, ¿cómo voy a construir los diagramas de Venn-Euler? Los diagramas de Venn-Euler simplemente pues es un rectángulo y dentro del rectángulo yo voy a poder escribir o dibujar estos círculos y cada uno de estos círculos me van a representar un conjunto. Bien, ahora, si no hay ninguna característica similar entre este conjunto y este conjunto, pues entonces los voy a dibujar separados. Pero si yo tengo algunas características de elementos que comparten características de ambos conjuntos, entonces voy a tener una parte donde haya una intersección. Por ejemplo, en este yo tengo que el círculo rosa tengo cuadrados y en el círculo azul yo tengo figuras verdes o elementos verdes. Entonces, aquellos que sean cuadrados y que además sean verdes, pues van a entrar dentro de los dos conjuntos. Y por eso se ponen aquí en medio, porque esos comparten características de ambos conjuntos. Y el conjunto universo, pues el conjunto universo es simplemente todos los elementos que pueden entrar dentro de dentro de una característica o dentro de un estudio que yo estoy midiendo. Por ejemplo, si yo estoy queriendo estudiar el conjunto universo, donde el universo es x tal que x es un dígito del sistema decimal, entonces u va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Porque todos esos son los dígitos que ahorita a mí me interesa estudiar. Quizás de aquí yo puedo decir, bueno, y ahora el conjunto A va a ser todos los números pares. Entonces yo voy a dibujar aquí un conjunto A y dentro de ese conjunto A voy a poner todos los números pares. Y después de los que sobren, a lo mejor voy a poner todos aquellos que sean divisibles entre 3. Entonces el conjunto B van a ser los que sean divisibles entre 3. Habrán unos que a lo mejor entren dentro de ambos. Por ejemplo, el número 6, que es par y que además es divisible entre 3. Pero habrán algunos que no entren en ninguno de los dos. Por ejemplo, el 7 no es ni par y tampoco es divisible entre 3. Entonces se va a quedar fuera. Pero sigue estando dentro de este universo que se llama dígitos del sistema decimal. En el ejemplo de los estudiantes de QFB que pertenecen al grupo 1109 de Química Farmacéutica en Matemáticas 1, bueno, entonces el universo quizás sean todos los estudiantes de la UNAM. Y de ahí yo voy a ir haciendo subconjuntitos hasta que yo encuentre el conjunto que a mí me interesa, que son los estudiantes de ese grupo en específico de Matemáticas 1, que además están inscritos en QFB y de la FE Zaragoza, no de CEU. Bien. Ok, pues el día de mañana vamos a empezar a ver operaciones con los conjuntos. Vamos a ver que son 4 las operaciones: unión, intersección, complemento y diferencia. Bien, hasta aquí ahorita vamos a dejar esta parte que es la parte teórica de los conjuntos, y ahorita en la clase vamos a empezar a resolver algunos ejercicios del problemario número 1. Nada más los ejercicios en donde yo pueda ver inclusión, donde yo pueda ver esas características que vimos el día de hoy. Bien, y ya el día de mañana nos ponemos a hacer estas operaciones de unión, intersección, complemento y diferencia. Pues muy bien, muchachos, nos vemos en un ratito más. Muchas gracias por su atención.